Ok, ¿está prendido? Y ya. Ok. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, compañeros, vamos a hacer entonces una revisión de lo que sería la fisiología respiratoria, las cosas fundamentales. Y este sería el esquema que están viendo en la pantalla. Este sería el esquema que iríamos a abordar entre hoy y el próximo viernes. Entonces, definir un poco cuáles son las funciones del sistema respiratorio, algo sobre los gases, que me van a disculpar algunos porque son cosas muy elementales, pero creo que son fundamentales para poder utilizar la información para razonar. Vamos a hablar de ventilación, de lo que llamamos la mecánica respiratoria, y espero que hasta aquí terminemos hoy. Esto con el fin de que tengamos los fundamentos para las- lo que intentamos hacer de práctica la semana próxima, que es básicamente orientado a la espirometría. El próximo viernes espero que alcancemos a avanzar sobre estos temas, ¿no? Difusión alveolo capilar, relación ventilación-perfusión, transporte de gases en sangre, algo de equilibrio ácido-base muy rápido y cómo se regula la función respiratoria. Este archivo ustedes lo deben tener en Moodle. También lo había subido a Teams. Es posible que algunos lo hayan bajado, pero como lo vamos a ir manejando, entonces también les va a quedar grabado. Muy bien, entonces este sería el esquema básico de la cosa general del sistema respiratorio, ¿no? Primero, podríamos decir que si le atribuimos una función específica al sistema respiratorio, podríamos decir que su función principal es la de mantener en condiciones adecuadas por lo menos unas tres variables. ¿Mm? Unas tres variables que se pueden medir en el ser humano. Una es la presión parcial de oxígeno en sangre, otra es la presión parcial de CO2 y la otra es el pH, el control del pH, del equilibrio ácido-base que realiza nuestro organismo. Entonces podríamos orientarlo hacia allá. Entonces, si fuera un sistema consciente, un sistema que piensa, entonces este sistema pretende mantener estables esos valores de la cantidad de oxígeno, presión parcial de oxígeno en sangre, presión de CO2 y el pH sanguíneo. A estas las llamamos variables reguladas generalmente. Es decir, el sistema va a regular esas variables, de manera que si usted por algún motivo hace ejercicio y consume oxígeno, el oxígeno en sangre se disminuye, el sistema debería ser capaz de censar esa disminución e implementar respuestas adaptativas que recuperen los niveles de oxígeno en sangre. Lo mismo con el CO2. Cuando usted hace mucho ejercicio o tiene una demanda metabólica, el CO2 se incrementa. Y si ese CO2 se incrementa, alguien se debe dar cuenta en su sistema nervioso y debería producir como respuesta mecanismos adaptativos que eliminen el CO2. Igual con el pH. Nosotros manejamos, perdón, nosotros manejamos pH sanguíneos alrededor de 7.4, 7.4. Si por alguna razón disminuimos el pH, es decir, estamos en condiciones de acidosis, o al contrario, tenemos incremento del pH y tenemos alcalosis, alguien se debe dar cuenta y el sistema debe compensar entonces con algunas respuestas que corrigen ese nivel de pH. Las etapas entonces del proceso completo de la función respiratoria las podemos definir entonces como están descritas aquí en la diapositiva o en la imagen, ¿no? El primer proceso es lo que llamamos la ventilación. Entonces, son todos los componentes que tienen que ver con la movilización de aire entre el medio ambiente
y el alvéolo pulmonar. Entonces, tanto de entrada como de salida. Esos son los procesos de ventilación y es lo primero que nosotros vamos a abordar. El segundo proceso es cómo hacemos para que los gases que están en el alvéolo o están en la sangre, en el capilar, se puedan intercambiar, de manera que el oxígeno pase a la sangre y esa pueda ir distribuida al resto del organismo. Y cómo hacemos para que el CO2, que queremos eliminarlo, pues pueda ser eliminado a través de su proceso ventilatorio. Dentro de esta difusión alvéolo capilar le pusimos como un aspecto aparte, pero realmente está dentro del proceso de la difusión alvéolo capilar, lo que llamamos la relación entre perfusión y ventilación. Entonces la V de ventilación y la Q de perfusión. Es decir, es un balance entre dos flujos. Ese intercambio alvéolo capilar, que lo vamos a abordar la próxima clase, está dependiendo en buena medida de qué tan bueno es el flujo sanguíneo y qué tan bueno es el flujo de aire. Entonces, si tenemos un intercambio de aire, una ventilación adecuada, y si tenemos un flujo de sangre dado por el sistema cardiovascular adecuado, entonces se podrán dar las condiciones óptimas, digámoslo así, para que haya intercambio de gases. Si por alguna razón falla uno de los flujos, pues ese intercambio se va a modificar. Si se modifica el flujo en la ventilación, es decir, el intercambio de gases, o si se modifica el flujo sanguíneo, pues también el intercambio se va a ver modificado. Entonces, esto debería estar dentro del proceso de difusión porque son aspectos que determinan qué tan eficiente es el proceso de intercambio de gases entre el alvéolo y el capilar. El otro componente de todo el proceso de la fisiología respiratoria es el transporte de gases, cómo los gases se transportan en sangre. Entonces, es posible que usted tenga algunas limitaciones para ese transporte de gases. Es decir, usted puede ventilar bien, puede intercambiar bien los gases, pero a la hora de transportarlos, por ejemplo, si usted tiene poca hemoglobina, entonces el transporte de oxígeno es insuficiente hacia sus tejidos y usted entra en una disminución de la presión parcial de oxígeno, entra en trastornos metabólicos dados por una falla en el transporte y no tiene nada que ver con la ventilación y con la difusión, ¿no? Entonces, hasta ahora, vamos, ventilación, el intercambio de gases, alvéolo capilar y el transporte de gases. Son las tres etapas que vamos a revisar en estas dos clases. Por supuesto, el proceso respiratorio tiene que ver con el intercambio celular y el proceso metabólico celular. Pero esto es un tema bioquímico, esto es un tema que ustedes lo ven en la bioquímica porque tiene que ver con toda la respiración celular, ¿no es cierto? Entonces, estos dos puntos nosotros no le hacemos énfasis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a abordar ventilación hoy, difusión alvéolo capilar y transporte de gases en la próxima sesión y un poco de cómo se equilibran estas cosas, ¿no? Entonces, si uno amplía esto aquí, muestra a ver si soy capaz de ponerlo a andar. Aquí lo tenemos por etapas, ¿no? La ventilación es un intercambio entre el ambiente y el alvéolo, la difusión alvéolo capilar, que sería el intercambio entre el alvéolo y el capilar, el transporte de gases, y vamos a ponerlo a andar, ¿no? Entonces, hay una serie de flechitas ahí que son medio tontas, pero que pueden ser de utilidad. Bien, entonces vamos a meternos en la ventilación. Y para meternos en la ventilación, nosotros vamos a repasar algunas cosas de los gases, ¿no? Imaginemos entonces que los gases son esta serie de partículas, estas bolitas. Tenemos 20 bolitas. ¿Sí? Y esas bolitas las tenemos dentro de un recipiente con un volumen determinado. ¿Sí? Están dentro de un tanque esas bolitas. La presión que podríamos medir dentro de ese tanque es el resultado del choque de las partículas contra las paredes de ese tanque.
Estas partículas se están moviendo de forma aleatoria porque todas las moléculas siempre se están moviendo por su energía interna, etc. Entonces, estas partículas chocan con las paredes y se genera una presión. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen claro eso, el resto es pan comido. ¿Mm? El resto es relativamente simple, ¿no? Es decir, eso en condiciones ideales, en condiciones simplificadas. Entonces vuelve y juega. Tenemos el número de partículas aquí. Tenemos un recipiente que tiene un volumen. Acuérdese que la definición de un gas es que ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Si yo modifico el volumen de este tanque con estas mismas 20 partículas, pues ellas ocupan todo el volumen del tanque, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar cuáles son algunas leyes de los gases. Entonces, imagínese usted que seguimos teniendo las 20 partículas, pero en vez de tener este recipiente grandote, las metemos en un recipiente pequeño. Si las metemos en un recipiente pequeño, el número de partículas que está chocando en cada unidad de tiempo en este tanque es mayor, porque tiene menos para donde moverse. Entonces, ¿qué esperaríamos que ocurra con la presión? Pues necesariamente la presión ha incrementado, ¿no? Porque están chocando mucho más frecuentemente y por unidad de tiempo hay más partículas que están chocando contra las paredes. Entonces el resultado es, se incrementa la presión. Si yo reduzco el volumen con las mismas 20 partículas, la presión incrementa. Claro, y si yo duplico el número de partículas, pues por supuesto, el número de partículas es mayor, habrá un mayor choque por unidad de tiempo contra las paredes, sin ninguna duda, la presión también habrá incrementado. ¿De acuerdo? Si yo paso de 20 partículas, como en el caso inicial, y tengo las mismas 20 partículas, pero le meto candela al tanque, las pongo a calentar. Acuérdese que la temperatura es una medida del calor, y el calor no es más que la energía cinética. Entonces, si yo les caliento el sistema, entonces necesariamente esas partículas se están moviendo con mayor velocidad y el choque contra la pared será mucho más grande. Entonces, ¿qué ocurriría con la presión? Pues incrementa, ¿no? Les estoy metiendo mucho más energía cinética. Entonces, son tres cosas básicas que nosotros necesitamos tener presentes. Si yo cambio el volumen con el mismo número de partículas, la presión aumenta. Si yo cambio el número de partículas, la presión varía. Si aumenté el número de partículas, la presión aumenta. Y si le meto candela, si yo caliento las partículas, también la presión aumenta. El primer caso se llama la ley de Boyle. El segundo caso se llama la ley de Avogadro. Y el tercer caso se llama la ley de Charles. ¿De acuerdo? Bien, yo sé que eso se nos olvida. A mí se me olvida cuál era la ley, ¿no? ¿Cuál era? Pero ya no se me olvida que si yo cambio el volumen del recipiente, si yo cambio el número de partículas o cambio la temperatura, la presión también cambia. Entonces, en condiciones ideales, nosotros podemos resumir esas tres cosas en el famoso PV igual a NRT, ¿no? El pibito y no sé qué, ¿no? Entonces, ustedes usaban como nomenclatura, ¿no? Donde P es la presión, N es el número de partículas, R es la constante universal de los gases, es decir, hay una constante de proporcionalidad, T es la temperatura y B es el volumen del recipiente. Eso es una formulita que nos permite hacer predicciones sobre cuál sería la presión si yo modifico el número de partículas, la temperatura o el volumen. Y por supuesto, yo puedo despejar cualquiera de estos componentes, ¿no? Entonces yo podría eliminar no, podría pasar el volumen a multiplicar por la presión y puedo pasar a dividir
la R y la T, y yo puedo predecir cuál es el número de partículas, ¿de acuerdo? O lo contrario, si yo tengo una presión conocida y tengo un volumen conocido y sé cuál es el N y cuál es el R, que es una constante, pues yo puedo predecir cuál es la temperatura de ese sistema. Y así por delante. Es decir, a partir de esta cosa sencilla, podemos predecir cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, la otra cosa grande que deberíamos recordar es cuando tenemos mezclas de gases. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el aire. ¿Mm? Entonces, la composición del aire ambiente, no importa dónde estemos sobre el nivel del mar, generalmente el aire tenemos un 78% de las partículas son nitrógeno, un 21% de las partículas son oxígeno y tenemos una fracción, si el aire no está contaminado, por supuesto, tenemos una fracción muy pequeñita de CO2, 0.04%, a no ser que estemos fumando o que estemos pegados al isosto de un carro, ¿no? Entonces, ahí es otra historia, ¿no? Ahí la composición varía. Pero en general, no importa si estamos en Barranquilla o si estamos en el pico del Everest, la proporción de gases se mantiene razonablemente estable. La proporción, ¿de acuerdo? Si ustedes suman esto, fíjense que esto daría casi que 99% del aire es nitrógeno y oxígeno. Entonces hay un cunchito adicional que es para CO2 y para otros gases, ¿no? Si estamos a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio de presión. Y esos 760 milímetros de mercurio de presión son el resultado del choque de las partículas o, en este caso, si estamos en el ambiente, de lo que pesa la columna de aire que tenemos encima de nuestra cabeza en la atmósfera, ¿sí? Es decir, es el resultado de la interacción de todas estas mezclas de gases en el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, solo que ese 760 entonces será el resultado de la presión que hace el nitrógeno, de la presión que hace el oxígeno y la presión que hacen el resto de gases, ¿de acuerdo? Y es una mezcla simple. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un alveolo que tiene bolitas de diferentes colores. Entonces cada color de esto corresponde a un gas diferente. De manera que la presión total que vamos a tener dentro del alveolo es el resultado de la suma de las presiones parciales de cada gas. Cada gas choca contra esas paredes y ejerce una presión que está determinada por el volumen del recipiente, por la temperatura y por el número de bolitas que hay dentro del recipiente. Entonces, pero cada gas lo hace de manera independiente. La presión total que hay dentro de este tanque es el resultado de la suma de las presiones de todos los gases. Entonces, ¿cuánto aportará el oxígeno en esas condiciones? El oxígeno aporta, si estamos a nivel de ambiente, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno? Sería 760 multiplicado por la fracción de oxígeno. ¿Cuál es la fracción que hay en el aire? 21%. Es decir, 0,21. ¿De acuerdo? 760 por 0,21 es lo que aporta el oxígeno atmosférico. En general, entonces la presión parcial del gas es igual a la presión total que hay en la mezcla, pero multiplicado por la fracción de ese gas. Entonces, ¿cuánto aportará el nitrógeno en el ambiente? Será a nivel del mar, 760 por 0.78, ¿de acuerdo? Y así para cada gas. ¿Cuál es el resultado final? Pues la suma de esas presiones parciales. Entonces será la presión parcial del gas 1 más la presión parcial del gas 2 más la presión parcial de todos los gases que estén ahí. Pero podemos volver a insistir. En el ambiente la mayoría son nitrógeno y oxígeno. Entonces
La presión atmosférica es el resultado de básicamente de estos dos gases, nitrógeno y oxígeno. Claro, entonces la cosa cambia cuando estamos en el alveolo, porque ya en el alveolo la proporción de CO2 ya no va a ser 0,04%, ya va a ser bastante mayor. Entonces, la presión de que vamos a tener aquí podrían ser los mismos 760 milímetros de mercurio si estamos en comunicación con el ambiente, pero de esos 760 milímetros de mercurio, ahora la composición del oxígeno es distinta y la composición del CO2 es diferente. Entonces en el alveolo ya no será el 21% para el oxígeno y no será el 0,04% para el CO2. Entonces será un poco menor para el oxígeno y un poco mayor para el CO2. Pero bueno, sigamos con la cosa ambiental por ahora. Entonces en el ambiente tenemos 760 milímetros de mercurio de presión si estamos en Barranquilla. Si estamos en Bucaramanga, yo nunca me acuerdo cuál es la presión atmosférica en Bucaramanga, pero podría estar alrededor de los 680 milímetros de mercurio, no sé. Entonces, ¿cuánto aporta de oxígeno? El 21% de los 680. Entonces, la cantidad de oxígeno que hay en Bucaramanga será menor que la que hay en Barranquilla. En Barranquilla sigue habiendo el 21%, en Bucaramanga sigue habiendo el 21%, pero el 21% ¿de cuánto? El 21% de 760 en Barranquilla y el 21% de 680 en Bucaramanga. Espero que hasta ahí esté claro. Entonces, en valor absoluto, hay más oxígeno a nivel del mar que en Bucaramanga, y en Bucaramanga hay más oxígeno que el que encontramos en el Picacho yendo para Cúcuta, y en el Picacho habrá más oxígeno que el que encontramos en el Everest, ¿no? Donde estamos, entre más arriba estemos sobre el nivel del mar, la atmósfera que está encima, la columna de aire que está encima de nuestra cabeza, que es la presión atmosférica, será menor. Y por lo tanto, la cantidad de gas que hay de cada uno de sus componentes será menor. Por eso, jugar fútbol en Bogotá es más difícil que jugar fútbol en Barranquilla. Por eso es que el Junior pierde en Bogotá. No es porque sea malo el equipo, sino porque en Bogotá hay menos oxígeno y estos carajos están entrenados en Barranquilla, donde el oxígeno está sobrado, ¿no? Entonces, si quieren ganar por allá en Bogotá, les toca adaptarse, les toca entrenarse en las alturas para que puedan rendir con menos oxígeno de lo que rinden en Barranquilla. Claro, hay otros trucos para ganar en Barranquilla también. Entonces el calor revienta a los rolos, entonces los rolos llegan a Bogotá, a Barranquilla y se mueren de calor y tal. Bueno, ok. Bien, entonces ahora vienen algunas cosas básicas e importantes. Que hoy en día los espirómetros y hoy en día las herramientas que ustedes van a usar en la clínica les hacen todos estos cambios automáticos. Entonces, existen condiciones en las que se expresan las medidas fisiológicas. Unas que llamamos BTPS, otras que llamamos STPD y otras que llamamos ATPS. B de body, de cuerpo, es decir, estamos expresando la característica de los gases que vamos a medir en condiciones de temperatura y presión corporales, de body, temperatura y presión saturadas con vapor de agua, porque es que normalmente el aire contiene agua, dependiendo de la humedad relativa que hay en el ambiente. Entonces nosotros podemos hablar de la mezcla de gases atmosféricos en condiciones BTPS, es decir, vamos a hablar de cuál es el volumen, por ejemplo, que ocupa un gas a una temperatura corporal, a una determinada presión y saturado con vapor de agua. ¿Cuál temperatura? La del cuerpo. ¿Cuál presión?
la presión que vamos a medir también o que vamos a identificar, pero como está saturado con vapor de agua, si usted quiere hacer cálculos chéveres, debería eliminarle lo que aporta el vapor de agua. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la presión que hay en el alvéolo al final de la mezcla de gases? La presión será igual a la presión atmosférica menos 47 milímetros de mercurio. Esto es un valor constante. ¿Por qué 47? Porque 47 milímetros de mercurio serían lo que aporta el vapor de agua a 37,5 grados centígrados, que son los de su cuerpo. La presión del vapor de agua depende fundamentalmente de la temperatura. Entonces, en el cuerpo, la presión que nosotros vamos a manejar será la misma de los gases, por ejemplo, de la mezcla de gases será igual a la atmosférica, pero si queremos hablar de los gases que nos interesa, deberíamos restarle la presión del vapor de agua para referirnos solo, por ejemplo, a oxígeno, etcétera, o a CO2. Entonces, 47 es una constante en el cuerpo si estamos a temperatura normal, no estamos con fiebre ni estamos en condiciones de hipotermia. Si estuviéramos con fiebre o hipotérmicos, tendríamos que cambiar ese valor de 47 por otro valor. Hay que buscarlo en una tabla. Entonces, ¿cuál es la presión del vapor de agua a X temperatura? Pero generalmente trabajamos en condiciones fisiológicas, entonces le restamos el 47. La temperatura suele expresarse entonces en grados Kelvin. Y grados Kelvin significa sumar a los grados centígrados, por ejemplo 37, sumarle 273. El volumen de esos gases es el volumen que nosotros vamos a medir, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una espirometría y medimos un volumen cualquiera, el volumen corriente, que ahorita miramos qué es eso. Y entonces, ese volumen es el que nosotros medimos, ¿no? Entonces, las condiciones BTPS generalmente son las usadas por los espirómetros para referirse a los volúmenes pulmonares. Nos interesa saber, a partir de lo que medimos de los gases, qué volumen estarán ocupando esos gases dentro de nuestro sistema respiratorio. Entonces, generalmente se expresa en condiciones BTPS. Cuando ustedes vean un informe de espirometría y les dicen BTPS, están hablando de cuáles son los volúmenes que ocupan esos gases dentro de los pulmones del paciente. Es decir, en últimas estamos hablando de cuáles son los volúmenes que maneja el paciente. Ok. Si hay alguna pregunta pueden interrumpir, no tengo ningún inconveniente. Voy a saltar de aquí a condiciones ATPS y después vamos a condiciones estándar. Condiciones ATPS son condiciones de temperatura y presión ambiente y saturado con vapor de agua. Entonces, cuando nosotros medimos volúmenes de gases, los medimos en un aparato que está en condiciones ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular entonces el volumen de esos gases, yo lo mido y yo puedo hablar entonces de cuál sería la presión que ocupa esos gases en condiciones ambiente. En condiciones ambiente sería igual a la presión atmosférica, lo mismo que en BTPS, menos la presión del vapor de agua. Entonces, aquí estamos con un problemita, porque entonces, como la temperatura ambiente sí cambia, entonces tendríamos que buscar en una tabla cuál sería la presión del vapor de agua dada la temperatura ambiente. Entonces, los espirómetros de hoy en día vienen con termómetros, inclusive los espirómetros viejitos como el que tenemos en el laboratorio, el mecánico que tenemos uno moderno y tenemos uno antiguo, también tiene termómetro. Entonces los espirómetros miden la temperatura y ellos ya tienen tablas por dentro de cuánto sería la presión del vapor de agua. Entonces, si usted dice, yo quiero que me diga cuánto es ese volumen en condiciones ATPS, entonces
él hace automáticamente el cálculo. La presión atmosférica menos la presión del vapor de agua. Y también hace la transformación de la temperatura ambiente en grados centígrados más 273 grados. Y eso le da temperatura en grados Kelvin. Una pregunta. Sí, señor, por favor. ¿La presión de vapor en agua cambia por la humedad del ambiente también? ¿O no tiene nada que Entonces, ver? generalmente depende del nivel de saturación, pero ese nivel de saturación que es la humedad relativa, en últimas está determinada por la temperatura. Ah, Entonces, pero claro, no siempre es estrictamente así. ¿M? No siempre es estrictamente así, pero nosotros lo manejamos así como una aproximación. Es decir, hay ambientes a los que le cabe mucha agua. Es decir, en algunas oportunidades hay aire muy seco. Y si el aire está muy seco, le cabe mucha agua. Pero, ¿qué tanta agua le podemos meter? Entonces, depende de cuánta agua se esté evaporando del ambiente. ¿Y cuánta agua se evapora del ambiente? Pues depende de la temperatura en últimas. Entonces, el factor fundamental es la temperatura. ¿Está bien? sí, señor. Ok. Bien, entonces, generalmente nosotros medimos en condiciones ATPS. Es lo que nosotros medimos en el espirómetro. Si queremos convertirlo a saber qué es lo que tiene el volumen, ese aire que medimos, cuánto ocuparía en el paciente, tendríamos que convertirlo a BTPS. ¿De acuerdo? Entonces se supone que el número de moléculas no cambia, es el mismo número de moléculas, pero ¿qué fue lo que cambió? Cambió las características de la presión y las características de la temperatura. Entonces, no sé si aquí lo tenga. No, no lo tengo. Entonces, espérenme un segundo y cambiamos a, me dicen si están viendo en la pantalla. En la pantalla estoy intentando poner un paint. Entonces, volvemos al PV igual a NRT. Profe, ¿está escribiendo? Estoy escribiendo, sí, estoy No Es se que compartiendo. ve, solamente, sí, solo sí, veo no el se ve el PowerPoint. paint. Ah, carajo. ¿Y por qué será? Los controles en la parte verde, permitir ver la pantalla Paint. Permitir, espérame. Ah, aquí ya la embarré, espérame. Pero Angie, lento. No, espérame. Y ahora la embarré porque creo espérame. Mm. Yo estaba aquí. ¿Ahí están viendo? No. Sí, ahí veo su mouse. ¿Y ven una diapositiva de ventilación? Sí, solamente vemos el PowerPoint. Déjenme ver. Entonces, ¿y dónde es que me dicen que yo digo que comparto todo? Muestre, a ver, carajo. Ahora sí, Angie, creo que dijiste que en la parte de Zoom era. En la parte superior superior, te aparece un recuadro verde. un recuadro verde, share, sí, compartir, y le digo que comparta. Ajá. Qué carajo le digo? Tiene 40 pantallas. Screen, Dale, dice desktop o escritorio. eh, dice screen, whiteboard, SoundCloud. Sí. Bueno, yo creo que sería... No, no me está diciendo escritorio. Este, Ok, deja de compartir pantalla. Ahí te debe aparecer algo como detener compartida de pantalla, algo así. muestra a ver. Ahí está. Cosa aquí para mí sigue siendo terrible. Eh, no lo estoy encontrando, chino.
Large screen, stop share. Ok, Ok. voy a decir Dale, comparta otra vez y aquí me parece, el es, primer cuadro que te aparece en la izquierda superior, que es escritorio. dice screen. Sí, ese, dale. Ok, ahora sí, ya puedes ir a Paint. Paint. Cuénteme si están viendo la formulita en Paint. Sí, profe. Sí, Ok, entonces recuerdan el PB igual a NRT, entonces voy a despejar la N, entonces les queda el PB sobre RT, ¿no? Es igual al N. Es decir, yo puedo tener un número de moléculas en unas condiciones de presión, de volumen y de temperatura. La R es constante. Entonces, pero este mismo número de moléculas yo la puedo tener en otras condiciones de presión y volumen, ¿de acuerdo? Yo las puedo meter en otro tanque. Entonces las puedo llevar a una condición de P2, volumen 2, ¿cierto? La misma R, que es una constante, y una condición de temperatura 2. Entonces, vuelve y juega. Imagínense que esta presión, volumen y temperatura son las ambientes, ¿sí? Presión ambiente, volumen ambiente y temperatura ambiente. ¿Qué fue lo que yo medí? Yo medí en condiciones ambiente. Pero me interesa saber qué volumen y qué presión y todo eso ocuparía en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una presión ambiente que son 760, ¿no? Menos la presión del vapor de agua, voy a inventar, voy a decir que la presión del vapor de agua ambiente, dada la temperatura, son 35 grados, ¿no? Esa es la presión. Si yo lo multiplico por el volumen ambiente, que es lo que yo acabo de medir, entonces digamos que yo medí 500 mililitros, ¿de acuerdo? Igual a 500. Y lo voy a dividir por la temperatura ambiente, que sería, digamos que estamos aquí a 20 grados centígrados más 273, da 293 grados que tengo que poner aquí, ¿de acuerdo? Eso sería igual a una condición de presión 2, que serían la misma ambiente, que serían 760 en el pulmón, ¿no? 760 menos 47, que es la presión del vapor de agua en el pulmón, multiplicado por un volumen 2, que no tengo la más remota idea de cuál es, este es el que voy a averiguar, dividido por la R, ¿no? Y la temperatura. Aquí me faltó la R, pero como la vamos a eliminar, vamos a ver, R aquí me faltó. R por, aquí también, R por la temperatura, que sería entonces 37 grados del paciente, más 273, eso me da ¿cuánto? 300, vamos a ponerle 300, no importa, ¿no? Número no importa. Entonces, en resumidas cuentas, es lo siguiente. Si yo medí en el ambiente, en la espirometría, 500 mililitros, yo puedo saber esos 500 mililitros que yo medí en el ambiente, yo puedo saber qué volumen ocupan en el pulmón. Y es despejar, ¿no? Chao esta R, multiplico esto por el 300 y divido eso por esta división, ¿de acuerdo? Por esta resta. Y eso me despeja el volumen 2. ¿Hasta ahí está bien? Eso lo hacen los espirómetros hoy en día automáticamente, ¿de acuerdo? No hay que hacer esos cálculos manualmente. Pero yo quiero que ustedes sepan de dónde sale y que no se asusten cuando les diga esto es en condiciones BTPS o esto es en condiciones ATPS, ¿de acuerdo? Bien, entonces, muestre ver, yo quiero volver a compartirles dónde estábamos. ¿Me dicen si están viendo la diapositiva? sí, profe. Ok. Entonces, eso era condiciones ATPS. Cuando uno mide
en el ambiente ATPS, uno expresa o lo convierte a BTPS para referirse a los volúmenes del paciente. Y si usted quiere hablar de consumo de oxígeno o consumo de CO2, lo tiene que convertir en condiciones estándar de temperatura y presión, y la D es dry, seco. Entonces, siempre las condiciones estándar son 760 de presión, 273 de temperatura, y el valor es el que usted vaya a medir o el que vaya a transformar. Eso es para hablar de consumo de oxígeno y para hablar de producción de CO2. Resumen, usted mide en ATPS, usted lo convierte o la máquina lo convierte a BTPS para hablar de los volúmenes pulmonares del paciente. Y si usted quiere saber cuánto consumió de oxígeno y cuánto produjo de CO2, lo tiene que representar en condiciones estándar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Eso es lo grande que tienen que recordar. La abuela para que se le olvide esa vaina. Muy bien. Entonces, sigamos con el proceso de ventilación. La ventilación es ultra simple. Entonces, si ya tenemos claro lo de los gases, imaginémonos que tenemos 4 partículas por unidad de volumen ambiente de gases y tenemos 4 por unidad de volumen dentro del pulmón. Es decir, arranquemos de una condición en que la presión extrapulmonar, es decir, la ambiental, y la presión ambiente son semejantes. ¿Cómo se inspira? Entonces, imagínese que usted tiene cerrada la glotis. Entonces, la presión que hay dentro del pulmón está dada por el choque de las 4 partículas sobre las estructuras de su sistema respiratorio. Pero si yo aumenté el volumen del tanque con estas 4 partículas, la presión, ¿qué le habrá pasado? Fíjense que yo estoy pintando unas flechitas aquí donde aumenté el volumen del recipiente con las mismas 4 partículas. Entonces, la presión debe haber, espero que usted haya respondido eso, debe haber disminuido. ¿De acuerdo? Si antes la presión dentro del alvéolo era igual a la atmosférica, ahora la presión dentro del alvéolo será menor que la ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo abro esta válvula? ¿Será que se desinfla el alvéolo? ¿Quién me dice? No. Se infla. Se infla, por supuesto, porque si usted abre la válvula, la presión aquí adentro es menor, la presión atmosférica es mayor, el aire ingresa. ¿Hasta cuándo ingresa? Hasta que las presiones se nivelen, ¿de acuerdo? Entonces a usted se le metieron un montón de pepitas aquí y dejan de entrar cuando la presión atmosférica y la presión alveolar sean muy semejantes, ¿de acuerdo? Con eso usted inspiró, usted aumentó el volumen de su recipiente y eso lo hacen los músculos, ¿sí? Y usted aumenta el volumen de su caja torácica. En caricatura y en tiempo de cámara hiperlenta, ¿no? Una cámara lenta, vamos a poner la película, es como si usted se tapara nariz y boca e inspirara. No le está entrando aire, entonces usted está con la nariz tapada y esto está cerrado. Si usted se quita la nariz, la mano de la nariz, a usted le suena, ¿no? Y todo lo que está afuera entra, inclusive los mocos y todo lo que usted tenga por ahí en la nariz, entran porque la presión atmosférica es mayor y se le meten todas esas partículas. Entonces, ahora, ¿cómo haría usted para expirar, no? Para expirar, hacia lo contrario, usted tiene que reducir el volumen. Y con este poco de pepas que se le habían metido, si usted reduce el volumen, la presión aquí aumenta. Por lo tanto, es mayor que la atmosférica y usted elimina el aire. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el proceso ventilatorio es súper simple y es un proceso mecánico, un proceso en el que usted cambia los volúmenes del recipiente y por lo tanto cambia la presión dentro de su sistema respiratorio y por lo tanto el aire entra si usted lo que hizo fue disminuir la presión aquí
Y si usted después con ese poco de pepas, usted reduce el volumen, la presión aquí aumenta y usted expira. Ok, entonces es un juego nuevamente de procesos de transporte que hablábamos el semestre pasado. Nosotros tenemos fuerzas impulsoras que hacen que las cosas se muevan, y en este caso son los deltas de presión, son las diferencias de presión entre el ambiente y su sistema respiratorio. Que podemos entrar a hablar en detalle que si es la presión pleural o si es la presión alveolar o si es la presión en el sistema traqueal, digamos, o de vías respiratorias gruesas. Bueno, son detalles finos, pero a mí me interesa por ahora que tengan presente estas cosas grandotas, ¿de acuerdo? Entonces, es un juego de presiones y la fuerza impulsora está dada por ese delta de presión. Y ese delta de presión se consigue a punta de los movimientos respiratorios, ¿de acuerdo? Si usted aumenta el volumen, el aire entra. Si usted disminuye el volumen, aumenta la presión dentro y el aire sale. Entonces, lo primero es la fuerza impulsora, es el delta de presiones que hay. Y lo segundo tiene que ver con las resistencias. Si ustedes lo recuerdan del semestre pasado, decíamos todos los procesos de transporte dependen de esa carajada, de la fuerza y de la resistencia. Entonces, ¿cuáles son las resistencias? Es la dificultad para entrar o para salir el aire. Entonces, si tenemos un huequito que es chiquito, es un tubo delgadito, jue madre, meter las pepas por ahí es muy difícil, la resistencia es muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, meter o sacar aire por ahí será muy difícil. Si tenemos un diámetro muy grande, entonces meter o sacar por ahí es muy fácil. Pero entonces la resistencia no solo depende del diámetro. El diámetro es el principal componente de la resistencia, igual de lo que ustedes vieron en fisiología cardiovascular. El diámetro de las arteriolas es lo que más aporta a la resistencia periférica. Entre más estrecho es el sistema de tubos, más difícil es movilizar la sangre por el tubo o más difícil es movilizar el aire por esos tubos. Entonces son básicamente esas dos características. Es qué tanto usted tiene de diámetro y, por supuesto, ese es un diámetro transverso. Entonces usted, igual que en circulación, cuando les hablaron el diámetro capilar es un diámetro chiquitico. Yo diría, uy, la resistencia es muy alta porque hay un diámetro chiquito. No, pero es el diámetro transverso. Como son resistencias en paralelo, es como si usted sumara todos esos diámetros de los capilares y le da una cañería gigante, ¿no? Aquí también es como si usted sumara todos los diámetros transversos y eso es lo que le da la resistencia principal dada por el diámetro. Pero la longitud también. Entonces, entre más largo es el tubo, mayor es la resistencia porque el rozamiento. Entonces, si usted va a respirar a través de una manguera, entonces a usted se le alargó su sistema respiratorio, ¿no? Entonces es más difícil mover el aire respirando a través de una manguera que respirando sin la manguera, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? También para que lo tengan presente. Bien, entonces si eso es así, aquí hay una diapositiva que les está mostrando. Lo primero es diciendo, la inspiración es un proceso activo, es decir, depende de todo lo que está marcado ahí. Entonces, ¿qué factores afectan la entrada de aire? Óigame, yo no estoy llevando tiempo y no sé si nos van a echar del salón. ¿Alguien me avisa si se acaba el tiempo? Sí, profe, todavía le quedan 10 minutos. No se Ok, preocupe. bueno, bien, gracias. Bien, entonces la inspiración depende de proceso activo. Hay que meterle nervio y músculo. Entonces, ¿cuál es el principal músculo inspirador? Es el diafragma, no lo olvide. Pero para que el diafragma se mueva, tiene que estar inervado. Entonces usted tiene que tener un sistema nervioso adecuado. Por eso cuando usted tiene lesión neurológica, un trauma craneoencefálico, etcétera, usted puede hacer una parada respiratoria, simplemente porque no está activando su sistema muscular, ¿de acuerdo? Entonces, necesita diafragma y cuando el diafragma se contrae, se desplaza hacia abajo principalmente, hacia el abdomen. Entonces usted aumenta el volumen del tanque, pero más hacia abajo que hacia los lados. Pero también están los intercostales externos.
Y hay músculos accesorios que usted le mete berraquera cuando usted está necesitando, está corriendo, entonces están los escalenos, esternocleidomastoideo, los trapecios, etc. Pero entonces usted necesita inervación adecuada y necesita músculos sanos. Hay patologías en las que se dañan los músculos. Por ejemplo, hay patologías que dañan directamente el diafragma. Entonces, a pesar de que usted tiene músculo, inervación correcta, es el músculo el que está jodido, entonces usted no puede respirar fácilmente. Pero además de eso, entonces usted necesita que la movilidad sea fácil. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, esa entrada de aire depende del diámetro de las vías, como el diámetro transverso de las vías, ¿no? Y ese es el principal componente de la resistencia. Pacientes asmáticos tienen broncoconstricción, entonces el diámetro transverso de las vías se reduce, la resistencia es muy alta y eso estaría jodido. Y nos falta lo del factor surfactante. Entonces voy a ver si yo consigo volver a pintar aquí y lo pintamos rápidamente. Es posible que ya les hayan hablado de esto, del factor surfactante. ¿Le han hablado de eso? No. ¿Alguien les habló? No, señor. No, ok. Bien, entonces, perdóneme que es que yo no sé manejar otras vainas, entonces me toca aquí apuntar borrador. Entonces, siempre que usted tiene una esfera y usted tiene una interfase, esto es agua, usted tiene humedad en el alvéolo. Entonces, siempre que usted tiene, imagínese una bomba de piñata, ¿no? Si usted la moja por dentro, genera una interfase entre aire y agua, ¿de acuerdo? Y esa tensión superficial del agua hace que esta esfera tienda a cerrarse, ¿de acuerdo? Esa tensión superficial. Si estamos hablando de una bomba de piñata, esta vaina se pega y les queda una bomba que es así, ¿no? Pegada aquí. Infleme esa vaina a ver si es capaz, ¿no? Y usted empieza a soplar, hijo de madre, y no es capaz, porque la adherencia que se genera por esta atracción es tremenda, es gigante, es una fuerza muy grande. Entonces, a pesar de que usted le esté soplando aquí para expandir la bomba, eso no se expande. Entonces, nosotros tenemos como una herramienta chévere, tenemos los neumonocitos 1 y 2, creo que son los dos los que más producen lo que se llama el factor surfactante. Es como una capita aquí de unas moléculas que reducen la tensión superficial, ¿de acuerdo? Y al reducir la tensión superficial, facilitan que esta bolsa se mantenga abierta y eso permite que el aire entre fácil, ¿de acuerdo? Si ustedes no tienen ese factor surfactante, como en el caso de los recién nacidos prematuros, donde la madurez pulmonar no ha alcanzado el momento del parto, entonces esos recién nacidos no han producido suficiente factor surfactante y cuando nacen les ocurre esto, ¿no? Se pegan los alvéolos y meter aire ahí es casi imposible. Entonces hay que meterle a presión y hay que ponerle los respiradores a la brava y entonces después, si el respirador es muy berraco, totea los alvéolos y no sé qué más cosas. Entonces se mueren los chinos de falla respiratoria porque no tienen el factor surfactante. ¿De acuerdo? Entonces a la señora que va a tener un parto prematuro se le meten corticoides y se hacen tratamientos para madurez, para producir una madurez fetal rápida. Y que cuando el niño nazca, si ustedes ven que ya se viene, tenga cómo producir el factor surfactante. Hoy hay quien intenta meter factor surfactante aquí por vía artificial en el bebé, no sé qué. Bueno, pero entonces, cuando falta el factor surfactante, ustedes se mueren, no hay pierde, ¿no? Pero tenemos factor surfactante normalmente. Entonces, espéreme, y yo le borro aquí. Entonces, digamos que yo tengo un alvéolo de un tamaño X, vamos a ponerlo así. Este es el alvéolo. Ahí cambié el color. Bueno, y yo lo tengo cubierto con factor surfactante.
¿De acuerdo? Eso mantiene la bolsita abierta y eso permite que el aire entre. ¿Mm? Pero cuando usted inspira, entonces este alveolo se le vuelve grandote. Eso quiere decir que el factor surfactante no alcanza a cubrirlo totalmente. ¿Mm? Le quedan parches. Ojo que ahora estoy pintando el factor surfactante, ¿no? No estoy pintando el agua. Entonces, en los sitios donde no hay factor surfactante, se genera la presión hacia el centro. ¿Mm? Entonces, eso hace que cuando usted ha distendido los alvéolos, esa ausencia de cobertura total facilita una presión que contribuye a la expiración. ¿Mm? Entonces, la expiración es el resultado de varios procesos. La expiración es pasiva. La expiración en reposo es pasiva. Es solamente usted relaja los músculos inspiradores. Con los músculos inspiradores usted expandió el volumen de su tanque, el aire entró y ahora usted relaja los músculos y al relajar los músculos todo el tanque regresa a su posición original, ¿de acuerdo? Eso aumenta la presión dentro del tórax y hace que el aire salga. Pero también usted expira porque este componente de disminución de la superficie cubierta por el surfactante hace que usted expire. Claro, cuando usted termina de expirar, el alvéolo regresó al tamaño original y ahora usted mantiene ahora sí cubierto todo el alvéolo con el factor surfactante y el aire puede volver a entrar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Yo asumo que sí. Ok. Bien. Entonces, Profe, no, no es por apurarlo, es solo por decirle. Le quedan 4 minutos. Tú pediste el miércoles. favor de que te avisara. Sí, muchas gracias. Venga a ver si yo creo que esto vamos a hacerlo rápidamente. ¿Mm? Lo que necesitábamos para espirometría yo creo que ya está. Ok, entonces, vuelve y juega. La inspiración es el proceso activo. Necesitamos que ocurran estas circunstancias para poder inspirar. Y los factores contra el ingreso de aire, los otros eran a favor de, ¿no? Esto es inervación de los músculos, que haya unos músculos sanos, que haya un aumento del diámetro de las vías y que haya factor surfactante. ¿Qué se opone? Neuropatía, lesión de los músculos inspiradores, resistencia elástica a los tejidos. Esa es la otra, ¿no? Los pulmones tienen unas características elásticas y se dejan distender fácilmente. La gente que fuma o la gente que tiene fibrosis pulmonar por irritación crónica, eso se vuelve tieso. Entonces la elasticidad es baja. Entonces es difícil estirar el tejido pulmonar. Por supuesto, lo puse en rojo, la disminución del diámetro de las vías está en contra del ingreso del aire. Y siempre piensen en las enfermedades pulmonares obstructivas y dentro de esa el asma es de las, ¿no? Y el enfisema es una de las consecuencias del asma también. La ausencia del factor surfactante y deformidades de la caja torácica. Entonces eso está en contra de la entrada de aire, ¿no? Es decir, si yo tengo una desviación de la columna, es difícil mover fácilmente hacia los lados, movilidad de las costillas, etcétera. Y si yo tengo una fractura de una costilla, por ejemplo, pues madre, respirar es muy difícil. Y hay gente que entra en falla respiratoria simplemente por el dolor, ¿no? Entonces usted tiene 3 costillas rotas y empieza a hacer insuficiencia respiratoria. Y no es porque el pulmón esté fregado, no es porque se haya perforado, que a veces se perfora con la costilla rota, pero imagínense que no se ha perforado, es que duele mucho. Entonces, moverse duele mucho. Ok. Factores que a favor de la salida de aire, entonces el retorno elástico de los tejidos, ¿no? La ausencia o disminución del surfactante hace que usted bote el aire, que fue lo que pintamos ahorita. Si usted aumenta el diámetro de la vía. El esfuerzo, usted puede intentar expirar voluntariamente cuando lo necesita. En reposo es pasivo, pero usted lo puede hacer activamente si usted lo necesita. Por supuesto, la inervación de los músculos expiradores, ¿no? Donde los principales son los abdominales, los rectos abdominales son los principales expiradores, por eso la recomendación de hacer respiración abdominal es útil, y los intercostales internos, ¿de acuerdo?
Y por supuesto, en contra de la salida, la disminución de las vías aéreas, la disminución del retorno elástico, trastorno neuromuscular, estructuras óseas de todas que estén fregadas y el dolor. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí ya entraríamos en la espirometría, que es lo que vamos a ver en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces podemos parar ahí. Si tienen alguna pregunta y nadie nos ha sacado de la sesión, yo me imagino que podemos responder. ¿Yo cómo hago entonces? Profe, si quiere puede dejar de compartir pantalla y así puede ver como a los participantes y eso en Zoom. Ok, muy bien. Espera. Paro de compartir pantalla. ¿Ok? Y ahora voy a ver. Abajo en el escritorio en donde esté Zoom. Le digo. ¿Ya es para salir? ¿No hay preguntas? ¿Nada? Paro de grabar. Sí, Doc, porfa. Aquí. Ok, stop recording. Yes.